Vamos a iniciar ahora la segunda parte de el video de el periodo de Juan Vicente Gómez. Ya en una primera sección, en una primera parte, explicábamos en líneas generales la visión de conjunto del periodo 1908-1935. A grosso modo, dimos una idea global de cómo fue la evolución política de ese régimen gomecista, de esos 27 años de gomecismo. Ahora vamos a abordar algunos otros asuntos más puntuales. Por ejemplo, vamos a plantear que esos 27 años no fueron idénticos, tuvieron grandes diferencias entre ellos. Por ejemplo, lo que fue el gobierno inicial de Juan Vicente Gómez, es decir, el periodo 1908-1913-14, ese periodo que por cierto estudiamos y que lo presentamos en el libro que tiene ese mismo título y que está recomendado entre las lecturas obligatorias que deben hacer. Esa primera etapa del gobierno de Gómez va a ser muy distinta a los subsiguientes periodos. En esa primera etapa todavía Gómez respeta las formalidades de lo que pudiera llamarse pues un régimen democrático. Es decir, llama a cooperar con él a un conjunto de intelectuales, de importantes figuras civiles e incluso de importantes figuras políticas y militares que en el pasado habían sido sus enemigos, sus adversarios, gente a la que él había derrotado en la famosa Revolución Libertadora de 1902-1903. Y son esos grandes dirigentes del Partido Liberal Amarillo, esos dirigentes del Partido Liberal Nacionalista, encabezado por el general José Manuel Hernández, el famoso Mocho Hernández, serán ellos quienes van a ser parte de eso que se va a llamar el Consejo Federal de Gobierno. Van a formar parte de ese consejo los más importantes jefes y caudillos políticos y militares del país, a los cuales Gómez le tiende la mano, a los cuales Gómez les hace creer que va a compartir el poder con ellos, y a los cuales de alguna manera respeta, no del todo, pero los respeta y les hace pues sentir que son parte del nuevo gobierno democrático, pues que supera pues a la tiranía de Cipriano Castro. Pues bien, esa primera etapa del Gómez todavía que respeta las formalidades democráticas, que va al Congreso, que le hace creer a la gente que va a respetar pues los lapsos constitucionales, las libertades públicas, la libertad de prensa. En ese momento Gómez gobierna de una manera muy distinta a lo que va a ser el Gómez de los años subsiguientes. Es decir, todavía no existía pues lo que podríamos llamar pues la tiranía gomecista, pero ya hacia 1913-1914 pues se caen las caretas y Gómez pues empieza ya a aplicar otros métodos, aplasta a la oposición, aplasta y liquida pues todo vestigio de libertad de prensa, de autonomía de los estados, y por supuesto los viejos partidos históricos, el Partido Liberal Amarillo y el Partido Liberal Nacionalista, son prácticamente borrados del mapa. De allí en adelante, Gómez simplemente va a ser Gómez único, Gómez el amo del poder. Solo aquellos que acepten su suprema autoridad política y militar, solo aquellos que van a aceptar pues su gobierno sin discusión, serán los que no van a sufrir los rigores pues de la cárcel, del destierro o de la muerte.
porque esas eran las únicas alternativas para aquellos que no tenían la voluntad pues de aceptar al gobierno gomecista. Esa tiranía pues va a llevar a los venezolanos pues a la más completa sumisión por varias décadas. Incluso toda una generación que nace pues hacia 1908, cuando en 1928 esos muchachos nacidos hacia 1908, cuando se inaugura pues la primera fase del gomecismo, cuando esos jóvenes ya tenían 20 años de edad, no habían conocido otra cosa que el gobierno de Gómez. En 1928 esos jóvenes dan la primera muestra pues de rebeldía, de oposición, y son los que forman parte de la famosa generación del 28. Aquellos que salieron, aquellos jóvenes universitarios que salieron a desafiar en las calles a la autoridad de Gómez, aunque de manera pacífica y sin romper abiertamente las leyes, es decir, dando discursos, haciendo ofrendas florales en las plazas, haciendo ofrendas florales en el Panteón Nacional, haciendo una fastuosa fiesta y con su reina de carnaval, pero aún así la dictadura de Gómez pues no tuvo piedad con ellos. Los va a llevar a la cárcel y los va a llevar al exilio. Y algunos que regresaron al poco tiempo a combatir con la lucha armada Gómez pues van a terminar incluso muertos en las invasiones de 1929, como le pasó a uno de estos jóvenes estudiantes, Armando Zuluaga Blanco. Otros como Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, era el presidente de la Federación de Estudiantes en 1928, muchos otros de esos jóvenes van a irse al exilio, van a vivir largos años en el exilio, y en el exilio van a tener la oportunidad de formar los primeros partidos o los embriones de lo que van a ser los futuros partidos políticos modernos en Venezuela. El embrión de lo que sería en el futuro Acción Democrática, o de lo que sería en el futuro el Partido Comunista, o lo que sería en el futuro Unión Republicana Democrática, se van a formar en esos grupos de jóvenes que hacen su aprendizaje político en el exilio o en la cárcel. Al exilio fueron hombres, por ejemplo, como el joven Rómulo Betancourt o el joven Raúl Leoni, y otros van a hacer el aprendizaje en situaciones más duras y difíciles, como le tocó a Jovito Villalba en un largo periodo en el Castillo Libertador de Puerto Cabello. Allí en la cárcel o en el exilio van a aprender de verdad lo que era la lucha política, rompiendo con aquel pasado, con aquellos viejos partidos que van a morir como los viejos dinosaurios. Esos viejos partidos como el Partido Liberal Amarillo y el Partido Liberal Nacionalista se extinguen, desaparecen, y cuando sus jefes mueren o envejecen en el exilio, y algunos de ellos regresan ancianos después de la muerte de Gómez en 1936, representaban algo así como el parque jurásico de la política venezolana. Esos viejos dirigentes, algunos los veían con respeto, algunos los veían con cierta consideración, pues por los largos años de cárceles y persecuciones que habían sufrido, pero definitivamente los venezolanos ya no esperaban mucho de esos viejos partidos. Esos partidos desaparecieron y simplemente pues ese largo interregno gomecista, ese largo periodo gomecista, pues los hizo desaparecer. No hubo manera más nunca en Venezuela de reconstituir, de rehacer a esos partidos históricos como el Partido Liberal Amarillo o el Partido Liberal Nacionalista. Le van a llamar por eso los viejos partidos históricos. Esos partidos históricos asociados a los viejos caudillos, asociados a la Venezuela rural, a la Venezuela de las viejas guerras civiles. Esos partidos simplemente ya no tenían nada que decirle a los venezolanos después de la muerte de Gómez. Después de la muerte de Gómez era una Venezuela distinta. Es una Venezuela que ya había conocido el desarrollo de una industria petrolera, era una Venezuela que había visto empezar a crecer las ciudades, una Venezuela que había empezado a ver cambios en la mentalidad de la población venezolana. Aparece una nueva burguesía,
aparece una clase obrera, es decir, aparece una Venezuela distinta. Como dijo un famoso historiador, Manuel Caballero, Venezuela se bajó del caballo. Venezuela se bajó del caballo significaba porque Venezuela dejó atrás a ese mundo rural, ese mundo campesino. Y se abrían las puertas a la Venezuela del futuro, la Venezuela urbana, la Venezuela petrolera, la Venezuela capitalista con inversiones importantes de los Estados Unidos y de naciones europeas como Inglaterra y Holanda. Esa va a ser la nueva Venezuela que va a existir en el futuro del país. Pues bien, ese periodo gomecista, si uno se preguntara por qué Juan Vicente Gómez, por qué ese gobierno de Gómez se mantuvo tan fuerte, por qué pudo mantenerse a lo largo de 27 años sin poder ser desalojado del poder. Y la respuesta es muy sencilla, aparentemente, ¿no? Gómez logró centralizar de manera absoluta, como una especie de monarca al estilo absolutista, de todos los poderes en su persona. Es decir, Gómez se volvió el verdadero amo del poder. Más allá de las formalidades constitucionales, más allá de las formalidades legales, Gómez manejó con puño de hierro al país. Y su principal instrumento de dominación no fue otro que la formación de un ejército moderno, disciplinado y profesional, incluso con una oficialidad formada en una escuela militar moderna que estableció pues después de la caída de Cipriano Castro. Y en esa escuela militar se van a formar los tenientes, los capitanes, los mayores de ese nuevo ejército. Con ese ejército y una red de carreteras, con ese ejército bien armado y disciplinado que solo obedecía la autoridad central de Gómez, con esas fuerzas armadas incluso reforzadas con una marina de guerra moderna, con transportes y navíos modernos, con incluso una fuerza aérea, con aviones. Gómez es el formador, quien formó la Fuerza Aérea en Venezuela. Con esas fuerzas armadas distintas pues aquellas fuerzas caudillistas del pasado, Gómez entonces se hace obedecer, se puede controlar de verdad al país. Y junto con el aparato institucional, junto con esas fuerzas armadas, junto con esa autoridad pues que tenía el llamado benemérito de la patria, general Juan Vicente Gómez, además de eso, pues Gómez desarma a todos los venezolanos. Gómez recoge todo el armamento, ni una sola arma de fuego importante queda dispersa pues en el país. Esa guerra civil intermitente, esas guerras caudillistas del pasado ya no serán posibles. Y las pocas invasiones, las pequeñas invasiones, las pequeñas sublevaciones que se hacen, todas fueron derrotadas, todas fueron aplastadas, incluyendo las más importantes, las que se hacen en 1929, y dentro de ellas la famosa invasión del general Román Delgado Chalbaud, que intentó desembarcar y tomar a Cumaná en agosto de 1929, y pagó con su vida pues la osadía pues de haber desafiado pues la autoridad de Gómez. Esa que fue la mejor armada invasión fracasó, igual que fracasó en sus múltiples invasiones el legendario guerrillero Emilio Arévalo Cedeño, que hizo 6 alzamientos e invasiones en los llanos venezolanos. Tampoco pudo hacer nada, por supuesto, Rafael Simón Urbina, tampoco pudo hacer nada Juan Pablo Peñalosa, Norberto Borges, José Rafael Gabaldón y tantos otros que se alzaron inútilmente. Todos fueron aplastados y derrotados porque Gómez simplemente pues con su aparato armado, su red de carreteras y el apoyo pues irrestricto de las grandes empresas petroleras pues que veían en Gómez la imagen pues del orden, de la ley que permitía lo que llamaron los positivistas pues el progreso. Ese orden acabó pues con la barbarie de la guerra civil. Ese orden duro, implacable, acabó pues con el caudillismo en Venezuela. Ese orden hizo posible lo que llamaron los positivistas, eran los ideólogos pues del gomecismo,
como Vallenilla Lanz, Pedro Manuel Arcaya, César Sumeta y otros más, ellos llamaron a ese orden la condición necesaria para llegar al progreso. Por eso Vallenilla Lanz escribió un famoso libro que se llamaba precisamente Cesarismo Democrático, la tesis del gendarme necesario, es decir, la tesis de que necesitábamos un hombre bueno y fuerte, una especie de tirano benévolo. Bueno, que Gómez no era tan benévolo, pero a fin de cuentas ellos lo plantearon de esa manera. Gómez entonces, con su autoridad, con su dictadura, metió en cintura a los venezolanos, según esos intérpretes pesimistas de nuestras condiciones como pueblo. Ellos opinaban pues que era la única manera de salir de la barbarie, era la única manera de salir del atraso, era la única manera de salir de la anarquía, de la locura colectiva en la que este país vivió por muchas décadas, azotado por esas guerras civiles. Entonces, esos ideólogos positivistas justificaron, en cierta manera, pues, lo que fue el gomecismo. Es decir, a Gómez se le justificaba de esa manera. Muchos decían en privado, sí es cierto, Gómez es duro, Gómez reprime la oposición, Gómez no permite las libertades, pero bueno, eso es necesario porque lo veían como una especie de remedio duro, como una especie de cirugía pues, que había que hacerle al país, una especie de amputación que había que hacerle al país pues, para acabar pues, con aquella condición en la que vivía un país azotado por una guerra civil permanente. Y la última de esas grandes guerras civiles fue sin duda alguna la famosa Revolución Libertadora. Por cierto, cuando la Revolución Libertadora fue aplastada en su última batalla en julio de 1903, que precisamente Juan Vicente Gómez mandaba a las fuerzas del gobierno, pues todavía estaban junto con Castro, dijo Castro que Gómez era el fundador de la paz, el salvador del Salvador, así lo llamaron los ideólogos de la época. Incluso se hablaba pues de que, lo dijo en una proclama Castro, que definitivamente Gómez había acabado con el fiero caudillaje, o sea, se había liquidado el caudillismo en Venezuela. Todos esos grandes caudillos, todos esos grandes jefes militares del pasado van a ser enterrados pues con la derrota de la Revolución Libertadora. Bueno, de alguna manera entonces podríamos decir pues que el gomecismo pues como tal va incluso a sobrevivir a su fundador, a Juan Vicente Gómez. Cuando Gómez muere en 1935, 10 años adicionales pareciera pues que el gomecismo siguió en el poder. Por eso es que se habla de el gomecismo sin Gómez, porque quienes van a manejar el poder de 1935 a 1945 va a ser pues dos generales gomecistas que fueron cada uno en su momento ministros de guerra y marina. Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita van a gobernar a Venezuela, cada uno con su estilo propio, hasta 1945. ¿Y cuál va a ser el eje de la estabilidad venezolana? ¿Cuál va a ser la clave para mantener a ese régimen sin mayores cambios? Haciendo que cambiara algo para que no cambiara nada, como decía Lampedusa en la novela El Gato Pardo. Cambiar algo para que no cambie nada significa pues hacer algunas pequeñas reformas, es decir, cambiar la constitución, crear algunas instituciones, hacer algunos cambios legales, pero sin duda alguna que las reformas del programa de febrero, es decir, todas las cosas que hizo López Contreras o lo que un poquito más audaz y más progresista hizo Isaías Medina Angarita, esos cambios le permitieron al gomecismo sobrevivir una década más. Por eso es que se habla del gomecismo sin Gómez. Es decir, lo básico, la estructura básica, que era el mantener esa estructura militar, ese orden cerrado que no permitía la formación de partidos políticos legales, modernos en Venezuela durante los tiempos de López Contreras, ya Medina Angarita sí se abrió un poco más en ese sentido. Permitió pues que de alguna manera pues se legalizara Acción Democrática y permitió posteriormente incluso que se legalizara hasta el Partido Comunista. Pero eso fue pues ya finalizando su gobierno. Entonces el gomecismo pues es un fenómeno bien importante en la historia de Venezuela.
E igualmente ese llamado gomecismo sin Gómez es de alguna forma pues la continuación de esos 27 años de orden. Entonces esas décadas que prácticamente ocupa pues la primera mitad del siglo XX venezolano, son los que le permiten a Venezuela salir pues de esa etapa pues del siglo XIX que se caracterizó siempre pues por la guerra civil, el caudillismo, una Venezuela agraria, agroexportadora, sustentada en la exportación de café y cacao y cueros de res. O sea, esa Venezuela rural, esa Venezuela del caballo, esa Venezuela sin estabilidad, esa Venezuela anárquica, queda atrás en la historia, desaparece, se la traga el progreso pues, de la Venezuela petrolera, de la Venezuela urbana, de la Venezuela pues, en orden, que empieza pues, con Gómez y continúa con los sucesores de Gómez. A grosso modo, pues, esa es la idea que quisiera plantearles a ustedes como para discutirla posteriormente. Léanse la presentación número 2 y por supuesto la 1 antes de la 2 y la número 3 que corresponde a lo de López Contreras y Medina. Posteriormente discutiremos todo eso cuando existan las posibilidades de hacerlo.